Seguimos con Noticias entre Políticos, tiempo de debate para los caballeros que nos acompañan esta noche. La cuenta de Twitter, @epoliticoscn37, la mía personal, @CatHernández. Todos sus comentarios los recibimos también por allí para hacer este proceso más interactivo. ¿Qué creen ustedes? ¿Corrupción, falta de institucionalidad, crisis económica podrían generar eventuales estallidos sociales? Yo soy de las que, en particular, me gusta tratar estos términos con mucha delicadeza, con mucha responsabilidad. Un estallido social no es cualquier cosa y uno no debe banalizarlo así, como decir, no, que estamos tocando fondo, no. Las cosas pueden estar muy mal. Pueden estar muy mal, pueden haber muchos problemas. Ahora, hablar de tocar fondo, esas percepciones del todo pesimistas, a mí a veces me causan temor, porque cuando de verdad se está en el fondo, entonces decimos, bueno, pero no tenemos 3 años en el fondo. Entonces, hay que realmente medir qué es tocar fondo, hay que realmente medir qué es un estallido social, cuándo se puede, qué es lo que lleva a la gente a que estalle socialmente. No se puede negar de que la República Dominicana atraviesa por profundas crisis que yo diría que son culturales, ancestrales y que han estado durante todas estas décadas en la sociedad, como son la corrupción, la falta de institucionalidad, la falta de competitividad, pero la sociedad dominicana ha madurado bastante y hace muchos años que no vemos esas grandes huelgas que muchas veces costaban la vida a muchos dominicanos. La sociedad dominicana ha avanzado en el tema de poder cohabitar sin tener que pelear. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos obligatoriamente la unidad de toda la clase política, porque es la clase política la que tiene la representación de la sociedad y la que debe mostrarle a ella que está unida y que lucha por objetivos comunes. Si los de arriba no están unidos, los de abajo mucho menos. ¿Cómo puede la familia dominicana estar unida y cohabitar y luchar por conquistas comunes si la clase política arriba ni siquiera se reúne en su totalidad para buscarle un problema o una solución a todos los problemas que nos aquejan? Realmente, ¿qué necesitamos? Necesitamos coherencia, pero también necesitamos optimismo y esperanza. Y toda la clase política no debe usar siempre un discurso que hiera o que rompa la tranquilidad de todo el pueblo dominicano. Esas declaraciones que vimos son declaraciones meramente políticas. No son de una persona que goza y debe tener una visión clara de lo que la República Dominicana hoy en día quiere. ¿Qué quiere? Quiere armonía, quiere oportunidad, quiere que todos los que estamos en la calle podamos acceder a todas y cada una de esas herramientas que nos permita superarnos, pero que sea a base del trabajo, de la constancia y del honor. Avancemos, República Dominicana, hacia un mejor país, pero debe ser de las manos de todos. Estamos nosotros completamente seguros de algo y estamos de acuerdo con el tema de que hablar de un estallido social, eso no es cualquier cosa. Mas, sin embargo, cuando vemos las noticias nacionales e internacionales, cuando escuchamos los índices, la valoración de República Dominicana, los grandes actos dolosos de corrupción que arropan nuestro país y que vemos que no pasa nada, estamos hablando entonces nosotros que se está empujando a un pueblo a tomar acciones. Ese movimiento verde que vimos o que estamos viendo en la actualidad no es más que ese sentir de ver un gobierno que ha sido indiferente, que ha sido impune, que caso tras caso de actos de corrupción que se ven en el Estado dominicano, en los últimos meses hemos visto casos que realmente Odebrecht, el CEA, o sea, nosotros hemos visto casos y ahora vimos el caso de Junior, donde hay una entramada política desde el gobierno. Entonces, cuando ese tipo de situaciones se ven y la gente, la sociedad civil entiende que el gobierno no toma acciones, entonces nosotros decimos que aunque la gente no quiera tomar acciones de manera radicales, lanzándose a las calles y creando revueltas sociales, el mismo gobierno lo está empujando. Tener un país que con el último informe del Foro Económico Mundial y el índice de competitividad global, decir que nosotros perdimos 12 puntos en ese índice, que caímos al lugar 104 de 135 países, que cuando hablamos del Foro Económico Mundial, que da también otro informe, poniendo a la República Dominicana
en el lugar 120 de 176 países en materia de corrupción. Entonces decimos nosotros que las cosas van muy mal. Y yo creo que el tema más que todo radica en el tema del castigo. Debe haber un régimen de consecuencia. Y lamentablemente parece que hay una corporación montada en los gobiernos. Y cuando hablo de los gobiernos, quizá voy a ser extensivo a los gobiernos desde que comenzamos después de la era de Trujillo. O sea, existe esa entramada gubernamental. Y es por eso que nosotros creemos que la sociedad tiene que involucrarse, tiene que participar para poder hacer los cambios que necesitamos. Porque al final, no importa el partido que sea, nuestros hijos van a seguir viviendo en República Dominicana. Mira, de las personalidades entrevistadas por la reportera de este canal, solo una persona habló de estallido social. Estamos hablando del psiquiatra Secundino Palacios, una figura, un profesional de muy alto nivel, pero él habló no como un psiquiatra, sino como político opositor de un grupo pequeño. Yo recuerdo que en la circunscripción 3 del Distrito Nacional, Secundino participó en la boleta de un partido pequeño como candidato a diputado. No logró su propósito. Y desde entonces él ha tenido una estelaridad en los medios de comunicación, dando declaraciones tremendistas. Decir que este país se aboca a un estallido social es una declaración tremendista que no obedece al estado de ánimo social que hay en la República Dominicana. Regularmente en los países donde se originan estallidos sociales tienen serios problemas económicos o tienen problemas raciales o tienen problemas de otra naturaleza. Pero en este país no hay crisis económica. Este país hace años que está creciendo a una tasa promedio superior a la de los países latinoamericanos. En este momento la proyección de crecimiento de República Dominicana solo está por debajo de Panamá, igual que aconteció el año pasado. Pero nuestra economía es una economía en crecimiento, es una economía en expansión, es una economía sólida. Entonces, en esa circunstancia no se avisora que pueda haber un estallido social debido a que en nuestro país hay estabilidad económica, hay estabilidad política, claro. Tenemos problemas de institucionalidad, hay debilidad institucional, tenemos problemas con la corrupción, a pesar de los grandes esfuerzos que han hecho los gobiernos por tapar huecos para tratar de contener la corrupción. Sin embargo, se sigue manifestando y la corrupción evidentemente se convierte en un riesgo para la estabilidad política del sistema democrático. Pero es una aventura, es una afirmación sin fundamentos reales el hecho de decir que en nuestro país pudiera ocurrir un estallido social. Y sobre todo cuando un movimiento social en la República Dominicana que se viene desarrollando desde hace años han decidido demandar sus solicitudes de pedir y demás con otros métodos, sin quemar gomas, sin derribar árboles y obstruir calles, sin provocar, sin utilizar los medios de comunicación para lanzar mentiras, infamias, porque vivimos en la época de la posverdad. De modo que hay gente que vive en el pasado, que tienen mentalidad del pasado, aunque parezca que son de izquierda. Mire, las debilidades y los problemas de un país no pueden convertirse en un trofeo para la oposición, sino deben convertirse en una metodología para que la clase política
proponga, dé ideas, presente proyectos a toda la nación para su mejoría. Pero muchas declaraciones que vemos a diario en la prensa constituyen muchas veces, diríamos, pequeñas bombas de tiempo, que lo que buscan es de que se destonen y que toda la clase de la población se atormente, busque desasosiego y crear un clima de incertidumbre. No es eso lo que la República Dominicana quiere. La República Dominicana quiere ver a toda la clase política, a los funcionarios, proponer, ingeniar, cautivar, incentivar a esa población ávida que lo que quiere es que le den luz en el camino. Y por eso siempre recalcamos el interés de que la clase política sea decente, que la clase política se prepare y que en vez de quitarle votos o recaudar votos en la población, les roben el corazón, les roben la pasión. Y que esos grandes políticos de la historia contemporánea dominicana, que cautivaban solamente con el hablar, ahora la población lo que quieren es que lo cautiven con las obras, que lo cautiven con el corazón y que le demuestren a toda la población de que ellos son los que le deben dar luz a esa nueva juventud que quiere, tiene deseo, tiene ideas de echar hacia adelante a la República Dominicana. Miren, yo más que, dice Jochi Peralta a través de las redes sociales, utiliza la cuenta de Twitter @epoliticocdn37, nos dice, en República Dominicana no hay condiciones para un estallido social. Tenemos corrupción, mucha impunidad, debemos superarlo, pero de ahí a estallido social nos falta mucho. Yo podría decir que lo que yo sí me he encontrado en las calles, evidentemente esto no es una muestra significativa, habría que hacerlo con seriedad y rigurosidad desde el punto de vista de la investigación, es mucha desesperanza. Me encuentro con personas de escasos recursos que sienten que no tienen la movilidad social que prometemos como democracia. Porque una de las ventajas de la democracia es eso, es que la gente con menos recursos se pueda preparar y pueda tener trabajos que les permitan escalar socialmente poco a poco. La gente no está esperando que le regalen cosas. Por eso cuando tenemos políticas asistencialistas sabemos que funcionan para liberar lo que le llaman las válvulas de presión, pero eso tiene que cambiar y ese proceso ha tardado demasiado en la República Dominicana, un país que crece año a año y que demuestra con cifras macroeconómicas que las cosas van bien. Sin embargo, la gente no logra salir de esa desesperanza que no es otra cosa que esperar el 15 y el último para pagar lo que ya se debe. Pero hablemos... Yo creo, sí, Epidio, que un tema de hablar de las bonanzas económicas que presenta la República Dominicana, como tú decías, Catherine, o sea, es un tema que es difícil percibirlo en los estratos, los dos últimos quintiles de la sociedad, y creo que llegando al tercer quintil, una clase media que está en mira de desaparecer. ¿Por qué razón? Yo te debo decirte que yo vengo de un sistema que no es netamente político partidario. Yo tengo poco tiempo en el accionar político partidario. Y una de las cosas que la gente más le deprime, por ejemplo, los profesionales, sí, que un profesional tiene que durar 17 años estudiando, luego hacer una maestría, para poder llegar a ocupar un empleo si aparece en República Dominicana, y luego que tiene el empleo, tú sabes que el salario anda a 50 o 60 mil pesos. O sea, para tú llevar una vida de casualidad, ¿no? Claro que sí. Entonces tú te casas con otro profesional, puedes percibir 100 mil pesos que te puede permitir comprar un apartamento. Entonces, cuando tú ves funcionarios públicos, rampantes y sonantes como tiene la República Dominicana, sí, que de la noche a la mañana se convierten en los grandes ricos, acaudalados, el vecino tuyo que hoy tiene entonces ostenta fortuna, dice, ¿qué fue lo que ese tipo hizo? Ah, no, que se enganchó a un partido político. Tenemos los casos más notorios en los últimos 12 años para no irnos muy atrás. Entonces yo creo que es un tema de que debe hacerse una reingeniería, y a veces yo veo que los políticos, los de ahora, comienzan a mencionarme, no porque en el año 2004, que en el año 86, que en el año 78, o sea, los gobernantes cuando llegan a los puestos tienen que pasar la raya, y si lo que tú vas a hacer es a compararte con lo malo que hizo el otro, entonces lamentablemente seguiremos teniendo los mismos resultados. Por eso nosotros decimos, y estamos completamente convencidos, la República Dominicana es un país que lo que hace falta es gerencia administrativa, y decimos que cuando la República Dominicana, el Estado se maneje como si fuera una empresa privada, las cosas van a cambiar. Y yo tengo fe y testimonio de empresas del Estado que he participado, que he ido, que para pagar un recibo hay 6 personas,
ganando 20,000 pesos. O sea, yo digo que es un tema de hacer una reingeniería. En la ONSA que habían como 36 por cada unidad. 36 personas por cada unidad en la nómina. Sí, pero lo malo de eso es, Catherine, lo malo de eso es que tú lo descubres después que explota el problema. Y ya hay denuncia, habían denuncias anteriormente en cada una de las instituciones del Estado. No, lo que pasa es que resulta que cada una de las personas que dirigen esas instituciones, cuando le pasan esas nóminas, el deber ser, yo no necesito 36 personas para un autobús. Claro. Sí. Señores, o sea, eso es parte de adecentar la política y eso es lo que hace que lamentablemente se pierda la credibilidad en los políticos. Y yo soy, y lo digo abiertamente, no me pesa, soy una defensora de la institucionalidad de los partidos políticos porque confío en que pese a las grandes trabas, pese a los grandes escándalos, los partidos políticos son los garantes y son los pilares de los procesos democráticos, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Mira, Karen, a veces, Catherine, es bueno hablar con números. Casi siempre, sí. Si los números son bien fríos. Dios habla por los números. Y traducen realidades. Por ejemplo, Bueno, nosotros tenemos, durante la gestión de los gobiernos del PLD, se ha fortalecido la clase media. Hoy día tenemos 1 millón de nuevos integrantes de la clase media. Pero también tú puedes medir el crecimiento de la economía y el derrame de la economía por el crecimiento de las empresas que tienen más de 100 empleados. Y es impresionante. Se ha triplicado el número de las empresas que tenían 100 empleados. Pero también tú tienes ¿con respecto a qué? ¿Con relación a qué? Al crecimiento económico. No, pero por ejemplo, estamos hablando de que se han triplicado con relación a qué, para hacer el comparativo. A ella misma. ¿El año anterior? ¿2 años? ¿3 años? Una década. Una década, vale. Sí. Hablemos de una década. Hay cosas que son innegables. Hay cosas que son innegables. Por eso me gusta hablar de números, porque los números están ahí. Claro. Y te lo puedo presentar y lo podemos discutir. Pero también tú tienes una cantidad impresionante de pequeñas, micro y medianas empresas que son las que generan la mayor cantidad de empleo de mano de obra en la República Dominicana. Yo vi unos números por ahí y yo creo que hay 60,000 nuevas empresas pequeñas, medianas y micro registradas, generando empleos en la República Dominicana. Por eso, a veces yo veo con cierta suspicacia cuando se hace la afirmación de que hemos crecido y que eso no se refleja en el cuerpo de la sociedad. Se refleja. Igual que se refleja cuando hay una crisis económica. En los países donde hay crisis económica, ¿qué tú notas? Largas filas, personas comiendo de la basura en la calle, personas pasando hambre, personas desnutridas, que no es el caso de la República Dominicana. De modo que usted dibujó a Venezuela el crecimiento en la República Dominicana en el orden económico, tú lo puedes encontrar con los números, pero también con la realidad. La propia política de asistencia social también en parte se ha expandido por la capacidad del Estado de recaudar fondos. En la medida en que el Estado recauda más fondos, incorpora más personas al seguro SENASA, que ya van por 4 millones de personas protegidas por el seguro. Incorpora a más personas con el servicio de la tarjeta Solidaridad. Yo entiendo lo que... Y te puedo dar datos que son fehacientes y que solamente se pueden lograr cuando una economía crece. Si la economía estuviera en crisis, los beneficios sociales que el gobierno expande no se estuviesen distribuyendo en la sociedad. Hablando de datos, ayer conversábamos con la señora Iris Guava del plan social. Del plan social. Ella ha venido en varias oportunidades al programa. Y ayer, y la crítica continúa, sobre la solicitud que hace el plan social de la presidencia a la dirección, al Ministerio de Hacienda, para que se le asigne 1.200 millones de pesos para canastas navideñas, para el tema de los juguetes en Navidad y también en Reyes. Yo le preguntaba a la señora Guava cuántas personas reciben esto.
Y me dice, Catherine, son 7 millones de personas que reciben esa comida el día de Navidad. A mí ese número no me da. Y no me da porque República Dominicana tiene 10 millones de habitantes, 10 millones y un poco más. Entonces, ¿cómo es que 7 millones de personas reciben eso? Yo tendría que encontrármelo por la calle todos los días. Y no Catherine, es un número factible. Entonces, pues, es bueno que veamos. Yo quisiera que la señora Guada me ayudara a buscar esos números y que ojalá sea cierto, pero honestamente yo no lo veo factible. Eso que tú dices, y como decía el colega Elpidio, que le gustan los números y verlo con números, eso es lo que ha provocado un déficit presupuestario otra vez de más de 100 mil millones de pesos. O sea, y es verdad, vamos creciendo, y así como creció el presupuesto, así también creció el endeudamiento del país. Pero hay algo importante que yo quiero señalar, y me da la suspicacia de mencionarlo, porque cuando estamos hablando de la primera parte de institucionalidad, sí, el tema de la corrupción, por ejemplo, yo antes de salir para acá veía un préstamo de 175 mil millones de pesos que fue aprobado en el Congreso Nacional para cubrir el presupuesto. Pero todavía el presupuesto no se ha aprobado. O sea, ya tú estás preveyendo que se van a necesitar, pero ¿y si el presupuesto se modifica en el Congreso? O sea, es una corporación también montada, que ya ellos saben que el presupuesto no se va a modificar. Y se supone que el Congreso Nacional debe revisar, la Cámara de Diputados debe verificar las partidas. Esa tarea ya está hecha. Entonces, eso está listo. Entonces, por eso yo digo que es un tema que la corrupción, la falta de institucionalidad, y yo felicito al Elpidio que me habla del número. Yo quisiera que él diga ese discurso allá en Bajo Sama, porque se vaya sin fuego en Santiago y que diga que la cosa va bien. Porque realmente una cosa es lo que se ve en número y una cosa es la realidad dominicana. Mira, es innegable de que la República Dominicana ha crecido en materia económica, en materia poblacional, las infraestructuras están ahí. Pero ¿qué ha sucedido? El corazón de muchos dominicanos que hoy en día gozan de buena economía y de mucho poder se ha reducido. ¿Y qué es lo que necesitamos? Que esos grandes poderosos de la República Dominicana, su corazón también crezca y puedan vivir en un clima de confraternidad y armonía. Porque de nada vale tener mucho poder si el poder no se comparte. Porque se convierte en egoísmo y se convierte en solamente una isla muy corta de felicidad. ¿Y qué es lo que quiere la República Dominicana? Que toda esa riqueza no es que salga a repartirse, pero que por lo menos podamos darle herramientas e instrumentos a toda la población dominicana para que con su propio esfuerzo y sus corazones puedan desarrollarse y salir a futuro. Eso es lo único que la sociedad dominicana quiere. La sociedad dominicana no quiere que les regale nada. Muchas veces es mejor dar que recibir. Que no, dice que no. Es mejor dar que recibir. Que no. Hay gente que le gusta que le regalen. Mira, en estos días a mí me han sorprendido algunas noticias que yo he visto en la televisión internacional. Por ejemplo, he visto pobres en Alemania, que yo pensaba que no lo iba a ver. He visto pobres en Inglaterra, incluso yo estuve en Inglaterra, que yo pensaba que no lo iba a ver, porque estamos hablando de países del primer mundo. Y allí hay pobreza, y allí hay problemas con la pobreza. En Estados Unidos, el nivel de pobreza es preocupante y es enorme. Y estamos hablando de países del primer mundo. De modo que para encontrar pobres, yo no tengo que irme a Los Amas ni a Cienfuegos. Porque estamos hablando de que esta es una economía de un país subdesarrollado y lógicamente la lucha es para reducir y eliminar la pobreza. Esa es una meta valedera y justificada de todos los estados, pero hasta los estados que tienen elevadísimos niveles de desarrollo, como es el caso de Alemania, que tiene el PIB más elevado de Europa, sin embargo allí hay pobres. Y no hablemos de España, que el nivel de pobreza allí también es sumamente preocupante. De modo que lo que es positivo es hablar de las políticas que se implementan en la República Dominicana para generar crecimiento económico y reducción de pobreza. Lo que pasa, Catherine, es que hay que aclararle al Elpidio que un pobre en Estados Unidos tiene por lo menos derecho a salud, a educación y alimentación.
aquí un pobre, no un pobre, aquí un clase media que tenga una situación médica Compleja, sí. compleja, está condenado a morir o a desaparecer. Entonces, cuando tú hablas de pobreza, tienes que enfocarte bien a qué tú hablas de pobreza. O sea, un país como el nuestro, donde el pobre va a un hospital y no hay medicamentos, donde tú tienes 55 centros hospitalarios en los principales municipios del país sin ningún tipo de atención primaria, y decirte la atención terciaria sería exagerar, pero realmente es muy diferente ser pobre en República Dominicana y ser pobre en un país como Alemania o Estados Unidos. Pero, Sí, es pero, distinto. pero es pobreza. Además que también es distinto. Es y estamos pobreza. hablando solo de la pobreza. No hablemos de vejez, por ejemplo. No es lo mismo llegar a la tercera edad en países como los nuestros que llegar a la tercera edad en países, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos. Bueno, la atención de personas de la tercera edad es muy deficiente en el caso de la República Muchos europeos vienen a vivir Dominicana. aquí con la Es pensión que cierto. reciben. ¿Perdón? Muchos europeos vienen aquí a la República Dominicana a vivir de la pensión que reciben. ¿Es Sí, es correcto? correcto. Bueno, pero ese dinero rinde muchísimo. Y nosotros Cuando se tenemos saca- una política a través del turismo para atraer a ese segmento. Sí, ¿Eh? bueno. Para que vengan al país, se queden en nuestro país, reciban el calor, pero también que gasten el dinero Sí, en eso nuestro es país. cierto. Lo gastan mucho. La inversión que Claro. se hace, los 2.000 millones que aquí se hay hacen. una inversión extranjera muy fuerte que no sale registrada en número. Que son esos extranjeros que vienen aquí, que se casan, se enamoran, invierten, y eso no se registra en otra Eso le ninguna cuesta parte. 2.000 millones de pesos para tener esos turistas al Estado Dominicano. Bueno, de cualquier manera ya estamos listos para el resumen final. Caballeros, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche. Hoy es jueves con olor a viernes. Yo no sé si ustedes están igual que yo. Yo no sé si es que a mí la gripe todavía me tiene como que quiero que la semana ya concluya para yo poder tal vez tomarme un jarabe que me va a preparar Félix Victorino, que me va a traer de allá de San Pedro. Félix, me dijeron que tú preparas un jarabe de esos caseros buenísimos. Sí. Sí, sí, Con es verdad. Con guavaberry. Sí, ay. Sabroso el guavaberry. Sabroso, me encanta, querido Elpidio. Mira, Catherine, Dígame. tú te tomas un trago de guavaberry y se te va la gripe, te va la fiebre, Tráigalo, te va tráigalo. la crisis, se te va todo. Tráigalo. Good Hasta el morning, fin good de morning. semana. Good morning, guavaberry. San Pedro de Macorís. Así mismo. Bueno, un saludo muy especial para ustedes todos. Robinson, ¿qué pasó con Alexis? ¿Lo votamos? No, Alexis creo que está indispuesto médicamente, y Vertico está fuera del país, me parece que fue. Ay, Vertico tiene mucho que no viene. Tiene Catherine. como 2 semanas que no veo a Vertico. ¿no? Yo Muchas creo que- ocupaciones en su empresa privada. Sí, Que está de viaje. está de viaje. Bueno, bienvenido, Robinson Díaz. Tú eres el autor de este proyecto de ley de los colegios. No, ese es Es Amado Amado. Díaz. Es Amado. Amado Sí. Díaz. Amado Díaz, sí. Sería interesante traer a Amado un día, producción. Sí, para que hable de eso, ¿verdad? De la cosa de los colegios, la reinscripción. Eso es buen tema. Para no pagar reinscripción, ¿verdad? Porque un dineral, la reinscripción, tanto en las universidades, Como en las escuelas, en los colegios. sí, en las escuelas. Sí, pero si existiera un sistema educativo que fuera eficiente y fuera no, bueno, no hay necesidad de inscribir a los muchachos en el colegio. Colegio privado, exactamente. Ay, sí, eso es verdad. Miren, nada. Mis hijos estudian en escuela pública en Estados Unidos. Ya. Bueno, estoy Allá, diciendo allá. porque hay un buen sistema de educación. Allá Otro cualquier. sistema, ¿no? Allá hasta los del Pidio estudiarían. Y los de Hernani. A eso deberíamos aspirar, Victorino. Pero A que todos no. estudien en escuelas privadas. Faltan en escuelas muchos públicas. lustros, por no decir muchos siglos, ¿verdad, Pidio? Lustros. ¿Como cuántos lustros, más o menos? Falta para que podamos hacer eso. Sí, falta un buen, Sí falta, dice, un sí buen, falta, sí un falta. buen trecho. Sí. No le hagas mucha, no lo empujes mucho, porque entonces te dice que hasta el 2000, ¿hasta cuándo es que dice? 2044. Exactamente, no lo empujes mucho. No lo lleves allá, Félix. Pero gastando 150 millones mensuales, creo que se puede lograr en pocos años. 150 millones de pesos. Sí, 150 mil millones Sí, de pesos. mira, 150.000 millones. 154 mil millones. Capriles se retira de la oposición. Sí, señor, se fue de la mesa de la unidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Félix, es un tema largo. Y Delcy dice también, hay una posición del gobierno que rompió diálogo. ¿Está aquí? Están acá. Está aquí la Delcy canciller. Rodríguez y Jorge Rodríguez están acá porque recuerda que la oposición vino hace 2 días, se reunió con el presidente Medina en Palacio, vino a denunciar
el fraude de las pasadas elecciones de gobernadores. Sí, sí. Hoy, por cierto, le quitaron la gobernación del estado Zulia a Juan Pablo Guanipa. Ay, Dios el mío. único que decidió mantenerse firme y decir no me juramento ante una asamblea constituyente ilegítima y fraudulenta. Ay, sí, supe eso. Son de ADECOS, Sí, los otros los de 4 gobernadores. Acción Democrática, 4 gobernadores de Acción Democrática Sí. decidieron juramentarse ante la Asamblea Constituyente. Incluso uno lo dijo, dijo, vengo a juramentarme aunque no avalo la legitimidad de ustedes como Asamblea Constituyente. Eso puede tener muchas lecturas, pero en fin. Llegaron en secreto de allá, ¿verdad? Bueno, tú sabes que eso siempre es así. Llegaron en secreto los de la oposición, llegaron en secreto los del gobierno. Todo el parte mundo. de- Y se reunieron ya con el presidente, ¿verdad? Yo no sé si ya se reunieron con el presidente ¿Se Medina. reunieron ya? No se sabe todavía. Las fotografías me parece que circulan. ¿Con Leonel o con Danilo se reunieron? Ellos entraron a la última vez se Cancillería. reunieron con Leonel Fernández. Sí, se reunieron con los... Sí. Vía Cancillería él pidió. Sí. Sí. Pero lo cierto es que se está pacificando Venezuela. Bueno, no es cierto. Bueno. Nada más alejado de la ¿Eh? realidad. Bueno, gracias. Ahí está la fotografía. Mírala, mírala aquí. Miren Está aquí. el a embajador la presidenta de la Asamblea Nacional Delcy Constituyente, y Delcy Jorge Rodríguez. Rodríguez. Por cierto, un datico, Jorge Rodríguez, Sí. al que llaman alcalde Qué mentira. De Caracas. alcalde de Caracas. Él no ganó ninguna elección. A él lo nombró el gobierno venezolano, porque el alcalde de Caracas es Antonio Ledesma, que como saben ustedes está preso. Y Entonces, eso es lo que ocurre con el gobierno venezolano. esto lo Tiene pusieron una con el elección, dedo. Y si al gobierno no le gusta, lo quita y pone a otro. Ok. Y ese es el que está llevando las negociaciones. ¿Cómo dice Alejo? Bueno, nada. Se parece al gobierno dominicano, que te quitan antes de ganar. Bueno, en Venezuela, por ejemplo, Dígame. el Procurador General de la República tiene potestad de quitar a cualquier senador. ¿Te acuerdas que lo que pasó con la senadora esta muy amiga de la FARC? ¿Cómo se llamaba? Bien. Con Piedad Córdoba. Sí, Piedad Córdoba. No, pero Piedad de eso en Colombia. Colombia. Perdón, ¿y De qué yo dije? Colombia. ¿Qué yo dije? Sí, Yo dije Colombia. no. Yo dije, en Colombia el Procurador Colombia, General de la sí, claro. República Sí. tiene potestad de quitar al senador. Y por eso puse el No. ejemplo de Debería Piedad. llevar a un juicio. Sí, pero allá. no es correcto decir que tiene potestad Bueno. para ello. Porque es el propio Congreso que le hace un proceso. Pero a ella no, a ella fue el procurador que la No, el quitó. procurador la puede acusar. Y la quitó también. No. Quien hace el juicio es el Congreso. No me queda claro. Hay que revisar eso. Vamos a revisarlo, vamos a revisarlo. Porque el procurador a mí es el me extrañó. es el Congreso que la nombra. Exacto. Se llama fiscal general Exacto. en el caso de Pero a mí me Colombia. extrañó Pero no que fue no fuera que el la... Congreso. Sí. Sí. A mí me extrañó. Pero en este sumamente. caso, No sé si eso se enmarcó en el el tema del fiscal proceso. general Con de la cosa de la Colombia Sí. no tiene potestad para quitar a ningún... Pues lo hizo. Revisen Lo ahí. que pueden es documentar una acusación y entonces... Procesarla en el A mí, Congreso. en me el Congreso. a mí me sorprendió bastante. Ese es el mecanismo. Y de hecho, tuvo un dime y direte con el procurador de Colombia. Nosotros tuvimos a Piedad Córdoba en el Congreso, Sí. en la Cámara de Diputados, durante una visita y le hicimos un reconocimiento a Piedad Córdoba en la Cámara de Diputados. No diga eso delante de Catherine, que Catherine no quiere saber de eso. No sé, el PLD, yo te voy a decir, ¿cómo es? ¿Qué? ¿Cómo es el tema de la Junta? ¿Cuál? Dime con quién anda. Ay, llévatelo. Un abrazo.